bueno, hermanos, es poder verles, el poder saludarles y tener la oportunidad de compartir este tiempo, hermanos, especialmente de oración. Normalmente damos gracias por los asistentes y también pedimos por los que por diferentes motivos no pueden estar con nosotros, hermanos que por temas de trabajo o por temas de salud no pueden estar, y también nos recordamos siempre de los hermanos que por distancia no pueden estar. Y hoy le damos gracias al Señor por nuestros hermanos que sí pueden estar y pueden ser parte de esta reunión de oración, en donde como iglesia, hermanos, no de manera individual, sino como iglesia, damos evidencia ante el Señor de que dependemos completamente de Él. Que esta iglesia no se sostiene en sus fuerzas, ni tampoco en la capacidad de quienes pueden liderar, sino en dependencia de su Espíritu. Esta iglesia depende completamente del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que puede dirigirnos hacia la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos dirige hacia Cristo principalmente y nos conforma a su imagen. Así que gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite. Un día de bastante calor, hermanos. Este lugar es pequeño y normalmente el que está coordinando es el que siente un poquito más de calor. Bueno, Jordan ya estaba bien acalorado y ahora me pasó el lugar a mí. Para que ahora igual me toque a mí ese poquito de calor. Pero hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Y una de las cosas, hermanos, que quiero que hoy podamos enfatizar es que veamos cómo la palabra del Señor muchas veces no es tan solamente lo que nosotros podemos ver a simple vista, y que normalmente a la hora que nosotros nos acercamos a la Escritura podemos ser superficiales a la hora de poder encontrar o extraer lo que el texto en realidad tiene. ¿Cuál fue la intención real del autor? Y no olvidando, hermanos, de que el autor no solamente fue Moisés, no fue uno de los apóstoles, sino que el autor fue el Espíritu Santo. El autor verdadero detrás de la Escritura es el mismo Espíritu Santo. Y cuando nosotros, hermanos, quizás hablamos acerca de un tema que es llamado la obediencia, o al mismo tiempo su contraste, que es la desobediencia, creo que es algo que nosotros conocemos muy bien. No son términos que nosotros desconocemos. Son términos particulares, inclusive quienes somos padres, son términos que utilizamos normalmente con nuestros hijos. El de obedecer y desobedecer es algo que normalmente nosotros relacionamos inclusive en el trabajo, en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, el término obediencia y el término desobediencia no son términos desconocidos para ninguno de nosotros. Pero hoy nosotros vamos a abrir el primer libro de Samuel en su capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y en estos versículos, hermanos, vamos a ver que no solo vamos a encontrar de manera simple un recordatorio más de cómo obedecer o lo que es desobedecer, sino que en este capítulo, hermanos, que no le vamos a dar lectura a todos los versículos, solo vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23, pero vamos a encontrar un relato profundamente trágico, hermanos. Vamos a ver la historia de un rey que recibió de Dios órdenes claras, órdenes precisas, pero aún así él decidió obedecer a su manera, decidió obedecer según su criterio, y este rey es Saúl. Este rey es Saúl, el cual, hermanos, es muy importante que antes que vayamos al texto consideremos esto. Él no se rebeló de manera abierta. Él no se rebeló de manera categórica. Él no dijo, no voy a obedecer. Lo que él hizo fue mucho más sutil y peligroso. Él obedeció de forma parcial. Él obedeció selectivamente. Y luego de obedecer de manera selectiva, ¿qué es lo que hace él? Él viste su desobediencia con buenas intenciones. Él lo que hace es encubrir su desobediencia, y en vez de llamarle rebeldía, él le puede llamar buenas intenciones. Por lo tanto, él viste y cubre su rebelión con obras religiosas. Es por eso, hermanos, de que antes que pasemos al texto, lo que hoy día nosotros vamos a ver es que la obediencia selectiva es rebeldía disfrazada. La obediencia selectiva es rebeldía disfrazada. Y que Dios jamás, hermanos, aceptará sacrificios, excusas, ni esfuerzos humanos como sustitutos de la obediencia.
quienes estuvieron el domingo pasado se recuerdan que hablamos algo similar cuando hablamos respecto a la adoración. Y vamos a ver, hermanos, cómo esta desobediencia le costó al rey el reino que había recibido de la mano de Dios. No es una desobediencia más entre tantas. La desobediencia de este rey le costaría el reino que había recibido de la misma mano del Señor. Ahora vamos a dar lectura, hermanos, al texto. Primer libro de Samuel, capítulo 15. ...22 y 23. Les voy a invitar a que se pongan en pie una vez lo encuentren para dar lectura, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El título, hermanos, de este sermón de hoy es El rey que perdió su reino y el rey que lo asegura para siempre. Normalmente cuando nosotros nos encontramos con un episodio donde un hombre como Saúl, que es rey, desobedece, normalmente nos veríamos tentados nosotros a pensar cómo nosotros podemos ser mejores que Saúl, cómo podemos revertir la situación y cómo podemos obedecer en los escenarios en donde Saúl no obedeció. Sin embargo, hermanos, esa de alguna manera es una lectura superficial de lo que nosotros encontramos en la Escritura. Es por eso que les mencionaba, hermanos, que la desobediencia de este rey le costó el reino que había recibido de la mano del Señor. Pero hoy vamos a ver dos aspectos importantes de este pasaje. Vamos a ver el aspecto histórico, porque lo que ocurrió con Saúl es real, hermanos, es verídico. No es una ilustración, no es una fábula, no es un cuento, no es una historia, simplemente que no tiene realidad, sino que es un hecho verídico, es un hecho real. Pero al mismo tiempo vamos a ver cómo esta situación, hermanos, apunta mucho más allá de solamente ser un hecho puntual en un rey de Israel y que también involucra al pueblo escogido de Dios. Vamos a ver, hermanos, cómo este fracaso de Saúl no solo es un episodio histórico, sino que es un retrato del corazón humano. Vamos a ver cómo la vida de Saúl, su comportamiento, la forma en que aborda el mandato divino es un retrato del corazón humano. Y también vamos a ver que esta escena, hermanos, apunta como señal hacia el cielo. ¿De qué manera esto apunta hacia el cielo? Que si el pueblo de Dios, hermanos, ha de ser gobernado, ha de ser salvado, necesita un rey que obedezca perfectamente. Saúl no puede ser el rey que el pueblo de Dios necesita, porque es un hombre que desobedece, es un hombre que parcializa la obediencia, por lo tanto él no puede ser el rey que el pueblo de Dios necesita. Si el pueblo ha de ser gobernado, si el pueblo ha de ser salvado, necesita un rey que obedezca perfectamente. Necesita un rey que sea fiel, un rey que cumpla la voluntad de Dios de manera perfecta. Es por eso que insisto, hermanos, en el sermón de hoy no vamos a ver meramente la desobediencia de Saúl como un hecho histórico y puntual, sino vamos a ver el retrato de todos nosotros en la persona de Saúl. Y vamos a ver cómo esto nos va a mostrar la necesidad de alguien que pueda gobernar a su pueblo de manera fiel y que cumpla la voluntad de Dios de manera plena. Si algo nos va a mostrar Saúl es nuestra incapacidad. Si algo nos va a mostrar Saúl es que todos, sin ninguna excepción, estamos caídos y completamente corrompidos en nuestro corazón, incapacitados de obedecer la palabra de Dios, aunque ésta sea clara y aunque ésta sea evidente, hermanos. Por eso les recuerdo el título: El rey que perdió su reino y el rey que lo asegura eternamente.
Entonces vamos a ver, hermanos, lo primero, cómo esto es un acontecimiento real, es un acontecimiento histórico. ¿Cómo comienza esto? En el versículo 15, después de que el rey Saúl, junto al ejército que él tenía, habían tenido un triunfo avasallador contra los filisteos, en este momento Samuel le dice a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. No es que esto está sucediendo ahora, sino que él le está recordando que el que puso a Saúl como rey es Dios. Saúl no se autoproclamó rey porque no tenía ninguna capacidad para hacerlo, sino que es Dios el que lo unge como rey. Dice: ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombre, mata a niños y aún a los de pecho, mujeres también, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver de manera clara aquí, hermanos? Que la orden del Señor no es ambigua. La orden es muy clara y la orden es muy específica. Y aquí también vemos, hermanos, la soberanía del Señor. Dios es el que ordena qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Dios le dice claramente qué es lo que Saúl tiene que hacer. Y una de las cosas impresionantes que vemos, hermanos, en este relato es que Saúl convocó de manera inmediata al pueblo. Y él obedeció aparentemente la ordenanza del Señor, y él va precisamente a Amalec y él prepara una emboscada para obedecer lo que el Señor le había ordenado. Y antes, hermanos, de pasar quizás a esa parte, no sé si usted está leyendo el texto ahí, pero en el versículo 6, cuando Saúl tomó el pueblo y va directamente a hacer esta emboscada para llevar a cabo la palabra del Señor, Saúl hace algo y que es importante considerar. Versículo 6, y dijo Saúl a los ceneos. Quizás los ceneos no nos suene mucho, pero dijo Saúl a los ceneos: idos, váyanse, apártense y salgan de entre de los de Amalec, para que no sean destruidos juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Aquí Saúl está al mismo tiempo también obedeciendo un mandato del Señor, porque este pueblo, los ceneos, le habían hecho bien al pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto. Ahora, ¿quiénes son los ceneos? Los ceneos son todos los familiares y el pueblo de Jetro, el suegro de Moisés. Jetro no solo es llamado que es de Madián, sino también es llamado ceneo. Jueces capítulo 1, versículo 16 dice: y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Por lo tanto, Saúl aquí está reconociendo el bien que hizo Jetro y el bien que hizo su pueblo a Israel cuando estos venían de Egipto. Ellos fueron los que ayudaron a guiar al pueblo. Recuerden que Moisés le pide a Jetro que vaya con él, que los acompañe, porque Jetro conoce el camino, los puede guiar de buena manera. Y en este momento Saúl está reconociendo y está recordando y está obedeciendo la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros no estamos viendo, hermanos, un desacato inmediato. Él no está abiertamente desobedeciendo la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo más adelante? Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Entonces, ¿cuál es la primera parte de esto? Vemos a Dios dando una instrucción divina muy clara, muy detallada de lo que Saúl debe hacer. Vemos a Saúl que está tomando acción sobre lo que Dios le está ordenando. Él reúne su ejército, prepara una emboscada, se recuerda de los ceneos para que no estén presentes porque él va a matar a los amalecitas. Todo hasta ahora parece ir de maravilla. Todo parece ir según lo que Dios había hablado a Saúl a través de los labios de Samuel. Sin embargo, hermanos, no todo es como parece.
puesto, hermanos, que las verdaderas intenciones de Saúl van a quedar al descubierto en los versículos siguientes. A pesar de que aparentemente Saúl se veía como un hombre piadoso, que atendía la palabra de Jehová y que estaba dispuesto a ponerla en práctica de forma inmediata, los versículos siguientes van a descubrir el corazón de Saúl. Van a mostrar que sus intenciones no eran sinceras, de que siempre él solo buscaba aquellas cosas que eran según su criterio buenas o que eran beneficiosas para él. Inclusive, hermanos, vamos a ver cómo este hombre, la verdadera intención no era adorar a Dios, sino era ser reconocido por el pueblo. Las verdaderas intenciones eran reconocimiento propio y no adorar verdaderamente al Señor. Recordando, hermanos, que no hay mayor adoración que la obediencia. Dios nunca es más adorado y exaltado y glorificado que en la obediencia. Por lo tanto, Dios nunca va a aceptar que la obediencia sea reemplazada con algo más. Ni siquiera los mayores méritos de alguien, ni siquiera los sacrificios de alguien, ni las mejores intenciones de alguien jamás van a reemplazar la obediencia. ¿Qué dice el versículo 8? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí, hermanos? Como un punto importante a destacar, la obediencia de Saúl es selectiva. Él acaba de elegir qué es lo que va a obedecer y qué es lo que no va a obedecer. Saúl selecciona. ¿Qué es lo que hace? Él perdona lo mejor. ¿Y qué es lo que muestra esto? Muestra que Saúl evalúa la orden de Dios según su criterio. ¿Se da cuenta lo que está ocurriendo aquí? La voz de Dios fue anunciada por Samuel de manera clara. Y Saúl, que es el rey de Israel, que Dios lo ha puesto y que Samuel se lo recuerda desde el principio, él evalúa la orden de Dios y la lleva a cabo según su criterio, según lo que él piensa que es mejor. Cuando nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice que si hubiera insensatez en Dios, es más sabio que los hombres. Si hubiera debilidad en Dios, es más fuerte que los hombres. Pero aquí Saúl está aplicando su criterio, está siendo selectivo y él está conservando lo que Dios había dicho que se eliminara. Dios dijo: elimina todo, hombres, mujeres, niños, los de pechos, vacas, ovejas, no dejes nada. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Conserva al rey, conserva lo mejor del ganado y finalmente lo que hace él es que solo obedece, escuche esto, lo que no le cuesta. Solo obedece aquello que no le cuesta. Todo lo que era vil y despreciable, ¿sabe lo que hicieron? Lo destruyeron. Pero todo lo que era agradable y lo que era bueno ante sus ojos, él no lo destruye, él no lo mata. Por lo tanto, estamos viendo claramente un rey que no está atendiendo la voz del Señor, cuya obediencia es selectiva, es parcial. ¿Y qué es eso? Solo rebeldía disfrazada, hermanos. Obediencia parcial no es otra cosa que rebeldía disfrazada. No podemos colocarle otro nombre cuando nosotros, según nuestro criterio, podemos obedecer a lo que está ocurriendo en la vida de Saúl. Saúl está obedeciendo según su propio parecer. Versículo 3, hermanos. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo Saúl? Saúl le está diciendo a Samuel: Samuel, he hecho todo cuanto Dios me ha ordenado. He cumplido la palabra de Jehová. Él está autoconvencido de que lo que él hizo es lo correcto.
¿Por qué? Porque tienen alta estima su percepción de las cosas y no tienen alta estima la orden de Dios. Ese es el gran problema de lo que está ocurriendo aquí. Pero ¿qué dice Samuel? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué es este sonido que estoy escuchando, Saúl? ¿Acaso Dios no ordenó que mataras todo? ¿Acaso Dios no fue claro con su orden? ¿Acaso lo que Dios te encomendó carecía de claridad? ¿Acaso Dios no es soberano en determinar lo que tú debes hacer? ¿Acaso se te olvida, Saúl, que el verdadero rey de Israel es Dios y no tú? Que Dios gobierna a través de ti y que tu deber es obedecer la palabra del Señor. Eso está, hermanos, contenido en la pregunta de Samuel. Versículo 15, Saúl vuelve a responder y dice, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Mire la astucia de Saúl. Ya empieza a desprenderse un poco de la responsabilidad que él tenía, porque el pueblo no hacía nada sin que el rey lo ordenara. En el capítulo 14, cuando pelearon contra los filisteos, él ordenó que nadie podía echarse un bocado de pan a la boca. Nadie podía comer nada. Y Jonatán, su hijo, casi estuvo expuesto a morir, porque él no escuchó la orden y extendió una vara y sacó miel y la comió. Y el pueblo de Israel estaba débil, porque si el rey decía nadie come, nadie comía. Si el rey decía la palabra de Dios se obedece y se mata todo, todos morían. Pero esta orden vino del rey. El rey fue el que dijo, no maten lo mejor del ganado y no maten a Agag. Esa fue una orden directamente de él. Pero ahora, la astucia del corazón pecaminoso, hermanos, la astucia del corazón caído, que no es capaz de reconocer su pecado, sino que normalmente quiere delegar la responsabilidad. No quiere asumir porque sabe que eso trae consecuencias, sino más bien quiere culpar a otras personas. Y eso lo vemos desde el primer hombre y la primera mujer. Claramente, ¿dónde estás tú? La mujer que tú me diste. Ella me dio de comer y yo comí. Y ahora estamos viendo a Saúl que dice claramente, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás, ¿eso fue lo que Dios pidió? Que todo lo demás, no, lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí, hermanos? Estamos encontrando a un hombre que no es capaz de asumir su responsabilidad como el rey de Israel y está culpando a su pueblo de lo que el pueblo está haciendo. Prácticamente él está acusando al pueblo de presión social. Hice esto porque si no el pueblo me hubiese hecho un estallido social. Le está culpando al pueblo. Versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Y Jehová te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, mire, una vez más, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl aquí, hermanos? Él se está autojustificando. Él no está reconociendo su pecado, su desobediencia, y solamente él se está autojustificando, dando evidencia de que la caída de Adán no solo afectó a Adán, sino afectó a toda su descendencia. Y aún un rey que fue establecido por Dios, a pesar de que fue la solicitud del pueblo de Israel, aún así este hombre, con toda la gracia que Dios le ha mostrado, era un hombre pequeño aún ante sus propios ojos. No había ninguna posibilidad de que Saúl fuera el rey de Israel, pero terminó en el trono, porque Dios lo puso
en el trono. ¿Y qué es lo que sigue ocurriendo, hermanos? En el versículo 22, que es nuestro texto, y el 23, donde se va a desprender todo nuestro sermón, Samuel le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Acaso Dios está interesado en que tú mates sacrificios, que entregues ofrendas al Señor? ¿Acaso en realidad los sacrificios tienen poder por sí mismos? ¿Son gratos delante del Señor en sí mismos? Claramente no, hermanos. Los sacrificios no tenían poder en sí mismos. No agradaban a Dios en sí mismos, sino que solo eran aceptados ante Dios porque estaban anticipando la ofrenda perfecta que ofrecería una vez y para siempre Cristo. Por eso los sacrificios eran aceptados, pero sacrificios entregados sin haber obediencia no eran ante el Señor. Inclusive aquí le llega a decir: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Qué terribles palabras, hermanos. En este momento Dios está acusando a Saúl que él cometió un pecado como la adivinación, y al mismo tiempo lo está acusando de idólatra. ¿Por qué dice como pecado de adivinación? Es la rebelión. Porque cuando alguien iba a una adivina es porque quiere conocer el futuro, es porque quiere conocer su camino. Por lo tanto, el mismo Saúl actuó como su propio profeta. Saúl actuó como su propio profeta. Y no solo actuó como su propio profeta, sino que actuó como Dios mismo. Él se sentó en el trono y él hizo lo que pensaba que era mejor. Eligió lo que solo Dios elige. Determinó lo que solo Dios determina, hermanos. Solo Dios determina lo que hay que hacer, cómo se debe hacer y en qué momento se debe hacer. Nosotros no podemos cuestionar. Saúl no podía cuestionar la orden del Señor. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia esto? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es lo que ocurre aquí, hermanos? La desobediencia de Saúl hace que Dios exponga una sentencia a su rebelión. Dios no había pedido sacrificios, Dios le había pedido obediencia. No importa, amados hermanos, cuánta apariencia de piedad tuviera Saúl, si finalmente sus hechos negaban la eficacia de ella. No importa cuán aparentemente bueno haya sido este hombre y parece que cumplió la voluntad del Señor. Nosotros no podemos determinar qué cumplimos o qué no cumplimos. Saúl no estaba en la condición de elegir si hacía o no hacía todo lo que Dios le había ordenado. Y al mismo tiempo, hermanos, nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Hermanos, la intención de Saúl nunca fue honrar a Dios. A pesar que estaba ocupando un lugar extraordinario delante del pueblo de Israel, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que su confesión es falsa. ¿Es posible que haya una confesión que no incurra en verdadero arrepentimiento? Sí, hermanos. Es posible que una persona como Saúl esté confesando su pecado. He pecado, pero ¿sabes qué? Hónrame delante de los ancianos. Hónrame delante del pueblo. Esa confesión carecía de verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Por causa de su orgullo. El orgullo predominaba el corazón de Saúl, hermanos. Y su orgullo no le permitía arrepentirse de manera genuina, sino él esperaba el reconocimiento del pueblo, muy similar a lo que pasaba con Naamán, el sirio. Cuando la mujer que está ahí como esclava delante de ellos le dice que hay un profeta en Israel, él piensa que cuando él llegue a Israel lo van a salir a encontrar, pero de una manera como es digno de él, que él es un general de los ejércitos de Siria. Pero él no se encuentra con eso. Él se encuentra con un hombre de Dios que no le da un lugar que no corresponde a ningún hombre. Él solo adora al Señor.
Y él solo obedece y le rinde pleitesía al Señor. Y él no manda a recibirlo, él simplemente manda a dar una orden. Si él quiere recibir algo del Señor, ¿qué debe hacer? Obedecer. Si él quería ser sano, él debía obedecer la palabra del Señor, no sugerir que era mejor. Naamán sugería que había mejores ríos donde él vivía. Él no quería sumergirse en el río Jordán. Pero las cosas no funcionan como los hombres queremos. Las cosas funcionan como Dios ha dicho que funcionan. Si Dios dijo todo Amalek, es todo Amalek. Si Dios le dijo a Naamán, es en el Jordán, y 7 veces son 7 veces. No 5, no 6, no 6.5, son 7. Me imagino a Naamán, y lo hemos conversado otras veces, una zambullida, 2 zambullidas y ya debe haber estado cansado. Todavía no pasa nada. Es que no iba a pasar ni a la 4ª, ni a la 5ª, ni a la 7ª. Era la 7ª, como Dios lo había dicho. Y eso es lo que normalmente los hombres no entendemos. Y no podemos obedecer correctamente. Aún Saúl, siendo el rey de Israel, él no obedeció la palabra del Señor. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí es un relato trágico de un hombre que fue rey de Israel. De este hombre llamado Saúl, que era un hombre insignificante, que nadie jamás hubiese considerado para rey de Israel. Pero Dios lo miró y Dios lo llevó hasta el trono para que gobernara a su pueblo, hermanos. ¿Pero qué gobernaba a Saúl? Su orgullo. Él no reconoció de corazón que había pecado. Y mire lo que dice el versículo 32, hermanos. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Me imagino esta situación, porque Agag ya pensaba, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel no solo lo mató, sino que lo cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Entonces lo que Saúl no hizo, el profeta de Dios sí lo hizo. El profeta de Dios sabía muy bien cuál había sido la orden y él la cumplió encarecidamente. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en este relato? Que Saúl desechó la palabra del Señor y Dios lo desechó a él. Dios le había entregado un reino a Saúl para que gobernara de manera temporal, pero Saúl no obedeció el mandato temporal, sino que lo desobedeció, desechó la palabra del Señor y Dios rompió su reino. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 34? Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Samuel estimaba mucho a Saúl. Lo lloraba después aún de que Saúl había pecado y Dios lo había desechado. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Por lo tanto, en todo este relato, hermanos, todo lo que hemos visto, y además ahora vemos el juicio final de este hombre donde pierde el reino, Dios lo sentencia y esta advertencia, hermanos, fue cumplida. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13 y 14 dice lo siguiente: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso es lo que nos indican estos 2 versículos. El capítulo 24, versículo 20 de este mismo libro dice: ahora entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser firme en tu mano. El mismo Saúl reconoce que el reino ya no es suyo, sino de David. Aquí estamos viendo el cumplimiento, hermanos, de la sentencia, del juicio de Dios por lo que Saúl había hecho. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 6, se nos relata de que Saúl murió. Y aquel día él murió junto a sus 3 hijos. Fue un día trágico para Israel, porque el rey de Israel, Saúl, a quien Dios ya le había quebrantado su reino, a quien había desechado y había entregado el reino a uno mejor, ese día muere junto a sus 3 hijos. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 1 y capítulo 2, se menciona de que David recibe la noticia de la muerte de Saúl y luego él es proclamado rey sobre Israel.
Por lo tanto, hermanos, vamos viendo el cumplimiento de lo que Dios había sentenciado. Vemos cómo este hombre es elegido, vemos cómo Dios le ordena lo que debe hacer, desobedece. Es un hombre que desatiende la voz del Señor, es un hombre que determina obedecer selectivamente. Él piensa que sus ideas son mejores que las de Dios, dando evidencia que su corazón es corrupto, y a pesar de que Dios hable con claridad, está completamente incapacitado de obedecer a Dios, pero su desobediencia trae consecuencias catastróficas. Él es desechado de la presencia del Señor, el reino le es quitado y finalmente experimenta tragedia. Él muere completamente sin el favor de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3 y 4, dice: ungieron a David por rey sobre Israel. La sentencia de Dios sobre Saúl y el propósito de Dios en David se cumple. Se cumple, hermanos. Saúl muere, como les decía, fuera del favor de Dios. David es establecido como rey públicamente. El reino, por lo tanto, pasó a uno mejor, tal cual como Samuel dijo. Ese es el relato que nosotros vemos, hermanos, en estos versículos del capítulo 15. Un hecho real, un hecho histórico. Y ahora, hermanos, nosotros simplemente podríamos pasar a dar ciertas aplicaciones prácticas. Podríamos pasar a decir que no podemos hacer lo mismo que Saúl, que debemos atender la palabra del Señor, que deberíamos esforzarnos por vivir una vida que se asemeja mucho más a lo que en realidad Dios demanda. Pero si leemos Samuel 15 de esa manera, no estamos entendiendo en realidad cuál es el propósito central de este capítulo. Y Samuel 15, hermanos, no es una historia aislada. Es parte, hermanos, de la historia de los reyes que fallaron en Israel. Es parte de la historia de los reyes que Dios levantó, pero que no pudieron obedecer. Los israelitas esperaban desde el principio aquel que vendría a salvarlos. Aquel que fue anunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15, y que sería tipificado a través de hombres que serían reyes a través del pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, esta figura, este relato, nos prepara el camino para la llegada del verdadero rey. Este relato, hermanos, nos prepara el camino para la llegada del hijo obediente, del siervo fiel. Y nosotros sabemos que Él es Jesucristo. Cuando vemos el relato de la redención, vamos desde el principio en Adán. Adán quebró el pacto de Dios. Adán desobedeció. Cuando vemos el pueblo de Israel, hermanos, Israel quebrantó la ley de Dios con su desobediencia. Cuando vemos los reyes, incluyendo Saúl, y escuche esto, incluyendo David. No solo Saúl. David, a pesar de que fue un mejor rey que Saúl, también pecó. Entonces, él no era el rey que el pueblo necesitaba. Él no era el gobernador que el pueblo necesitaba, porque era débil, fallaba y también desobedecía la palabra de Dios. No olvidemos que cuando David peca con Betsabé, Dios también le dice: por cuanto tuviste en poco mi palabra. David también toma en poco la palabra del Señor y él es reprendido y es castigado duramente por haber desobedecido la palabra. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos este panorama, todo esto crea expectación por un rey mejor, por el rey que el pueblo espera, que en verdad obedecerá plenamente la voluntad del Señor. Y ese rey es Cristo, hermanos. Él es el último Adán, Él es el verdadero Israel y Él será el siervo obediente. Por eso, hermanos, este capítulo 15 lo que subraya en realidad o lo que destaca en realidad es el retrato claro del corazón de todos los hombres. No podemos ver solamente a Saúl como desobediente, tenemos que vernos nosotros ahí. Tenemos que vernos identificados en Saúl y tenemos que ver también la necesidad de alguien que obedezca perfectamente, alguien que no falle, alguien que no haga las cosas a su manera. Y ese, hermanos, es Cristo. Por eso cuando nosotros ahora vemos todos los puntos que vimos en el relato real de Saúl, por ejemplo, el mandato claro de Dios, fue un mandato claro, hermanos, sin titubeos. No fue un mandato que era duditativo, fue un mandato absolutamente claro. Pero al ver la respuesta de Saúl, ¿qué es lo que vemos, hermanos, nosotros? Vemos la incapacidad del hombre. El hombre no puede obedecer perfectamente. Pero ahora, hermanos,
si nosotros perdemos de vista de que Saúl solamente es un ejemplo, es un tipo de aquel rey perfecto que había de venir, perderemos de vista que ese rey desobedeció un mandato terrenal, temporal, hizo las cosas a su manera, pero vemos nosotros en Juan capítulo 6, versículo 38, cómo Dios, hermanos, cómo Dios le entrega una tarea mucho más ardua, infinitamente mayor que la que le había encargado a Saúl, pero Cristo la cumple a plenitud. Lo que Saúl no cumple temporalmente, y una tarea, hermanos, que no es de carácter infinita, el Hijo de Dios sí la cumple. Juan capítulo 6, versículo 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Qué glorioso, hermanos. Saúl, una instrucción clara, una labor temporal, eliminar a todos los amalecitas, él no lo cumple, él encuentra que puede hacer algo mejor, pero el Hijo de Dios desciende del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad de que me envió. ¿No será este rey que había de venir? ¿No será este el rey que el pueblo necesita? Uno que no haga su voluntad, sino uno que hace la voluntad del que lo envió. Juan capítulo 10, versículo 18, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué es lo que hacía Cristo? ¿Lo que le parecía mejor? No, lo que él había recibido de su Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice que él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saúl prefiere dejar vivo al rey. Saúl prefiere dejar bueno todo lo mejor del ganado, pero este que vino del cielo, este que tomó forma de hombre, está dispuesto a obedecer, aunque eso le cueste la vida, aunque eso le cueste morir en la cruz, hermanos. Mientras Saúl recibe una orden temporal, él falla, pero Cristo recibe un mandato infinitamente mayor y eterno. Él debía vencer el pecado, al diablo y la muerte, y él lo cumple. Cristo, hermanos, lo cumple de manera perfecta. Es por eso, hermanos, de que Cristo cumple la labor que su Padre le había enviado. Él es el siervo obediente que está dispuesto a dar su vida por obedecer la palabra de Dios. Él no es como Saúl, él es superior a Saúl. Él no es como David, él es superior a David. Él no es como Moisés, él es superior a Moisés. Él no es como Adán, él es superior a Adán. Porque él no hace su voluntad, él hace la voluntad del que lo envió. Por eso, hermanos, cuando nosotros ahora queremos entender una correcta aplicación de lo que estamos estudiando referente a este primer punto del mandato divino, la aplicación, hermanos, no es de que nosotros debemos obedecer mejor que Saúl. Nosotros debemos entender que debemos descansar en la perfecta obediencia de Cristo. Que no debemos tener expectativas en que mejorando nuestra obediencia vamos a hallar gracia ante el Señor. Lo que nosotros debemos mirar de este ejemplo es que la justicia, la obediencia de Saúl es deficiente, la nuestra también. Su justicia y la mía, nuestra obediencia, es deficiente igual que Saúl. El llamado, hermanos, no es a ser mejor que Saúl. El llamado es a entender que somos iguales que Saúl y necesitamos a alguien que pueda obedecer perfectamente para que nos represente delante de Dios. Por eso el llamado o la aplicación, hermanos, en este texto es descansa en la obediencia perfecta de Cristo como tu única justicia. Es la única manera, hermanos. Mi aceptación ante Dios no depende de mi obediencia. ¿De qué depende nuestra aceptación? De la obediencia perfecta de Cristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros, hermanos, descansamos en la perfecta obediencia de Cristo? Esto elimina ansiedad, elimina temor, elimina el deseo de autojustificarse y produce una obediencia agradecida, hermanos. ¿Acaso no deberíamos estar ansiosos y temerosos si esto dependiera de nuestra obediencia? ¿Acaso nosotros somos mejores que Saúl?
¿Acaso hubiésemos hecho un mejor trabajo? Si pensamos eso, hermanos, y pensamos que el llamado es meramente a ser mejor que Saúl, estamos perdiendo de vista de que Saúl retrata el corazón de todos nosotros y que al mismo tiempo evidencia la necesidad de alguien que pueda obedecer perfectamente. Y eso no somos nosotros. El llamado no es a obedecer perfectamente nosotros, porque no podemos obedecer de esa manera. Al mismo tiempo, cuando vemos, hermanos, la obediencia selectiva de Saúl, vemos que Saúl obedece solo lo que le conviene. Y eso deja en manifiesto, hermano, de que el hombre natural siempre intenta negociar con Dios, ¿o no es así? El hombre natural siempre quiere negociar con Dios. De alguna manera queremos que Dios sea permisivo en algunas cosas y nosotros podamos implementar nuestra voluntad. Pero Cristo, hermanos, una vez más, pero Cristo no obedeció selectivamente. Él obedeció perfectamente. Él obedeció totalmente. ¿Qué dice Mateo capítulo 3, versículo 15? Él cumplió toda justicia. Y Él guardó perfectamente la ley. Mateo 5, 17. No he venido para abrogar, he venido para cumplir. Y mire lo que dice Hebreos 10:7. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Qué extraordinario, hermanos. Este es el rey que el pueblo necesitaba. Este es el hombre que el pueblo de Dios necesita para que lo gobierne con fidelidad. No necesitaban a uno mejor que Saúl, necesitaban a uno que fuera obediente de manera perfecta, hermanos. Mientras los reyes, hermanos, del Antiguo Testamento fallaron, Saúl, David, Salomón, Cristo es el rey fiel, el que obedece perfectamente, hermanos, todo lo que su padre le había encomendado. Por eso, hermanos, cuando nosotros acercamos nuestra mirada a este texto, debemos entender que la obediencia del creyente fluye, hermanos, no de su naturaleza, sino que fluye del nuevo corazón que le ha sido dado por el Espíritu. ¿De dónde fluye la obediencia? ¿De esfuerzos humanos? ¿Solamente de una buena voluntad que nosotros tengamos, hermanos? Lamentablemente, hasta el día de hoy converso con personas que piensan que ser creyentes es fuerza de voluntad. Debes esforzarte en el camino, debes aguantar ciertas cosas, debes abstenerte de esos deseos en cuanto a esas cosas externas como fumar, como beber o como hacer cosas que sabes que a Dios no le agrada, y de alguna manera vamos a agradar a Dios por eso. Si alguien sigue pensando que por su conducta puede agradar a Dios separado de la obediencia perfecta de Cristo, está pecando aún más que Saúl. Porque ninguno de nosotros, hermanos, puede agradar a Dios por su propia obediencia. Nuestra obediencia viene como resultado de la obra que Dios hizo en nuestra vida. Es Dios el que cambió nuestro corazón. Ahora el creyente no obedece, hermanos, de manera selectiva. No obedece según su propio criterio, porque él no intenta agradar a Dios mediante su obediencia. Él sabe que ha sido aceptado por Dios por medio de Cristo. Y ahí está el descanso, hermanos. Ahí está el descanso de todo verdadero creyente. La exhortación, hermanos, de este punto no es esfuérzate más, sino el llamado es a rendir nuestras áreas que aún no están rendidas ante Cristo. No es meramente esfuérzate, hermano, porque muchas personas te pueden decir lo que falta es esfuerzo. No, con esfuerzo no vas a conseguir nada. Jesús dijo claramente a Nicodemo en Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne, hermano, solo produce carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso la aplicación aquí no es esfuérzate, hermano, haz más cosas, intenta mejorar. No, rinde aquellas áreas que aún Cristo no está gobernando. Porque la obediencia nuestra nunca será la base de nuestra aceptación delante de Dios. Saúl, hermano, se excusa. Él culpa al pueblo de su desobediencia y nuevamente se excusa diciendo que lo que él quería hacer era adorar al Señor ofreciendo sacrificios. Pero así, hermanos, opera el corazón caído. Peca y luego se justifica. ¿O no es así? ¿Así acaso no es como el corazón de todos nosotros reacciona cuando peca? Pecamos y nos justificamos. Intentamos de alguna forma maquillar el pecado, de poder presentarlo de una manera mucho mejor.
pero no reconocemos inmediatamente que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, que hemos quebrantado su ley. No es algo natural de los hombres. Pero Cristo, hermanos, no tiene necesidad de justificarse, porque Él mismo es la justicia. Cristo no tiene necesidad de justificarse. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:22, que Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Él es sin pecados. Y Jesucristo mismo en Juan capítulo 8, versículo 46, aquellos que se oponían a Él, dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Nadie podía acusarlo de pecado porque Él es el santo de Dios. Por eso, hermanos, Saúl usa el sacrificio para obedecer. Sin embargo, Cristo obedece para Él ser el sacrificio. ¿Se da cuenta cómo parecen haber ciertas similitudes, pero al mismo tiempo hay diferencias abismales, hermanos? La justicia nuestra, hermanos, no viene por nosotros autojustificarnos o intentar, hermanos, revertir la situación. La justificación del creyente viene por confiar en la persona de Cristo, hermanos. La justificación del creyente viene por poner su fe en la persona y la obra de Cristo. Cuando una persona confía en Cristo, no significa que ya no hay pecado en su vida. No significa que ya nunca más peca, que nunca más falla. Ahora, ¿qué dice la palabra? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué hace el creyente? ¿Se justifica? ¿Intenta simplemente adornar su pecado? No, él está dispuesto a confesarlo, porque sabe que tiene a alguien que lo representa ante Dios, que es fiel y justo para perdonar sus pecados y para limpiarlo de toda maldad, según Juan capítulo 2, versículo 9. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, hermanos, esto no significa que pecamos para que la gracia abunde. No significa que hacemos males para que vengan bienes. Más bien, ¿qué es lo que dice la palabra en Romanos 6? Que hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de la justicia. El creyente, hermanos, no se autojustifica. El creyente no obedece para ser mejor que Saúl, no obedece para dar un mejor ejemplo que lo que dieron los antiguos. El creyente obedece como resultado de su unión vital con Cristo, de la obra gloriosa del Espíritu Santo en su vida. Por eso Dios expuso, hermanos, la sentencia y la rebelión de Saúl. Sin embargo, cuando se trata de Cristo, Dios, hermanos, muestra la obediencia perfecta de Cristo. Dios muestra, hermanos, que el problema no es la conducta externa, sino que es la rebelión, es la idolatría. Esa es la realidad de Saúl y esa es la realidad de todos nosotros. Saúl es desechado porque él desechó la palabra de Dios. Pero nosotros, ¿por qué somos aceptados? Si Saúl es desechado, ¿por qué nosotros somos aceptados? No somos aceptados por ser mejor que Saúl. Somos aceptados porque hubo alguien que cumplió todo en nuestro lugar. Hubo alguien que nos representó delante de Dios y por medio de él nosotros somos aceptados. Porque en otro tiempo, según Romanos capítulo 5, nosotros éramos enemigos de Dios. Y según Efesios capítulo 2, nosotros éramos hijos de ira por naturaleza. Esa era nuestra realidad. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Somos santificados por la obediencia del Hijo. Nuestra aceptación, hermanos, no está en nosotros mismos. El llamado de este texto no es a que usted simplemente mejore su caminar pensando que Dios lo va a aceptar de una manera más extraordinaria, hermanos. La sentencia sobre Saúl muestra que ningún rey humano puede sostener el reino de Dios. Solo Cristo, con su obediencia perfecta, puede sostener el reino de Dios. Nadie más, hermanos, lo puede hacer. No sé si alguna vez, hermanos, usted ha meditado en esta frase que decía la palabra: obedecer es mejor que sacrificar. Obedecer es mejor que sacrificar.
Muchas personas simplemente pueden escudarse en todo lo que hacen, en todo lo que pueden ofrecer, y sin embargo están quebrantando la palabra de Dios. Hace unos días atrás conversaba con alguien que me preguntaba si la psicología tiene conexión con el cristianismo. Y la verdad es que a él no le gustaba quizás mucho lo que le decía, de que según mi apreciación, la psicología nada tiene que ver con las escrituras. Y claramente la psicología nace de un sistema pagano, humano, donde al hombre le intentan mostrar una realidad que la Biblia contradice completamente, hermanos. Ahora, él me decía y me enviaba un video en donde una persona que era psicóloga ahora es consejera bíblica. Ahora es consejera bíblica. Entonces, ahora ya no enseña la psicología que ella aprendió en la universidad, sino que aconseja según las escrituras. El problema está en que sigue utilizando la misma consulta y sigue cobrando lo mismo por sus consultas. Entonces yo le decía que hay un problema. Aquí está ignorando la palabra del Señor y está estableciendo su propia justicia y está estableciendo sus propios criterios. Porque ella está confiada en que ahora está haciendo las cosas mejor que antes, porque está enseñando la palabra de Dios en su consulta. El problema, hermanos, es que un psicólogo a la hora que empieza a hacer consejería bíblica ya no está haciendo consejería, ya no está haciendo psicología. Por lo tanto, si no está haciendo psicología, ya no puede usar su consulta y mucho menos puede cobrar. Porque la consejería bíblica no está en manos de aquellos que estudiaron psicología, pero ahora son cristianos. La consejería bíblica está en manos de los hombres que Dios ha capacitado para impartir consejería bíblica, sean pastores o líderes que están capacitados por Dios. Lo que esa persona debería hacer es sujetarse a una iglesia y ser ministrada por pastores o hombres que Dios ha capacitado, y finalmente estar dispuesta a dejar su consulta si ya no va a ser psicología. ¿Cuál es el problema del hombre natural, hermanos? Que normalmente va a autojustificarse para poder llevar a cabo su propia voluntad. Eso es lo que los hombres normalmente hacen. Pero cuando vemos a Cristo, hermanos, Él nunca quiso hacer su voluntad. Nunca hizo lo que a Él le pareció como hombre. Él hizo la voluntad de su Padre. Entonces, ¿en quién nosotros confiamos como base de nuestra aceptación? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿De dónde se desprende nuestro gozo, hermanos? ¿De dónde se desprende el gozo del creyente? ¿De lo que es capaz de hacer o de lo que Cristo ya hizo por él? Normalmente el creyente encuentra gozo cuando se ha congregado casi todos los días, cuando ha hecho sus oraciones, hizo sus lecturas diarias, puede haber hecho todo eso. Y aún así, su corazón de alguna forma puede estar siendo indiferente con Dios. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes hemos hecho en algún tiempo nuestra oración, nuestro devocional, nuestra lectura bíblica, nos hemos estado congregando y hemos estado desanimados. Estoy seguro que eso ha pasado. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque la fuente de gozo del creyente no viene por lo que él es capaz de hacer, sino viene por cuando comprende lo que Cristo ya hizo por él. Si usted y yo no comprendemos que nuestra base de aceptación y nuestra fuente de gozo es Cristo y no nosotros, nos pasaremos mucho tiempo desanimados y desalentados y cabizbajos porque no hallaremos gozos en nuestra obediencia. No hallaremos gozo en nuestras obras, solo hallaremos gozo en la obediencia perfecta de Cristo. Hallaremos gozo en las obras de Cristo y no en las nuestras, hermanos. No en las nuestras. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos este ejemplo de Saúl y vemos esto, hermanos, esta mezcla de obediencia parcial, de este corazón que está dividido y vemos que sus motivaciones están contaminadas y tiene una tendencia a justificarse, hermanos, eso muestra claramente, hermanos, que nuestra aceptación no depende de nosotros. Si la aceptación dependiera de nosotros, una pregunta, ¿quién sería salvo? ¿Quién sería salvo si la aceptación delante de Dios dependiera de nosotros? Nadie sería salvo. Escuche esto, hermanos. Todos seríamos desechados. Si dependiera de nosotros, de nuestra obediencia, si dependiera de nuestros méritos, todos nosotros seríamos desechados. Pero aquí, hermanos, es donde entra el Evangelio. Porque la obediencia que Dios exige, Cristo la cumplió en nuestro lugar. ¿En dónde está el gozo del creyente, hermanos?
lo más seguro es que usted esperaba que yo le dijera: no sea desobediente como Saúl, sea más obediente, aprenda a escuchar mejor. No es mi intención hoy día enseñarle a ser más obediente que Saúl. Mi intención hoy día es hacerle ver que lo que Saúl hizo usted lo haría igual, que el corazón de Saúl es el retrato del corazón de todos nosotros, y que ese retrato muestra la necesidad de alguien que sí pueda cumplir la palabra de Dios de manera perfecta, y que necesitamos a alguien que gobierne nuestras vidas y que sea fiel en cumplir todo lo que Dios ha ordenado. Y ese no es usted y ese no soy yo, ese es Cristo, hermanos. Ese es solamente Cristo. Por eso, hermanos, la seguridad del creyente es firme, es inquebrantable y es eterna. ¿Por qué? Porque no erradica en lo que Él hace, no erradica en lo que es capaz de producir. Aunque su obediencia es real del creyente, nunca, hermanos, es perfecta. Nunca. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que a pesar de que usted obedece de manera real, de manera sincera, puede experimentar de que su obediencia nunca es perfecta. Pero a pesar de que nuestra obediencia no es perfecta, nuestra salvación no está en peligro. Ahora, hermanos, ¿por qué nuestra salvación no está en peligro? No es porque somos lo suficientemente buenos para conservar la salvación, porque la salvación no es como muchos la han enseñado, es un regalo, Dios te lo entrega, es por gracia, pero ahora tú debes cuidarlo. Hermanos, qué despistados somos nosotros. No somos capaces ni siquiera de conservar algo importante nosotros mismos. De hecho, muchas veces compro algo cuando ando por el centro y después me olvido que lo ando trayendo, hermanos. Si no soy capaz de guardar algo temporal, hermanos, ¿seré capaz de guardar algo eterno? ¿A cuántos de ustedes han ido a comprar y pasaron a comer y se le quedaron las bolsas? Una vez yo fui invitado a un matrimonio, compré un regalo, era un regalo grande, no porque era de gran precio, la caja era grande, y llegué sin regalo, hermanos. A pesar de que era grande, no fui capaz de guardar algo temporal, hermanos. ¿Seré capaz de guardar algo tan eterno como la salvación? ¿Seré capaz de sostener la salvación solo por mis propios cuidados, hermanos? Por eso este sermón no tiene la intención de darle a entender que usted es capaz y que usted tiene que esforzarse y que usted tiene que mejorar. No, el llamado es apartar la mirada de usted, hermanos. Para que haya verdadero gozo, tiene que sacar los ojos de lo que usted puede hacer o de lo que puede producir. Tiene que alzar los ojos hacia arriba, de aquel que vino de la eternidad al tiempo y tomó nuestro lugar. Nos representó perfectamente ante Dios. Cumplió lo que Saúl no cumplió, lo que David no cumplió y lo que nosotros no cumpliríamos jamás. Él es el perfecto rey que cumple la perfecta ley y que perfectamente obedece los mandamientos de Dios. Y no lo hace por él no tiene necesidad, porque él no solo es verdadero hombre, él es verdadero Dios, él lo hace por nosotros. Por eso lo glorioso de esto también es que Agag muere, él es culpable, pero cuando vemos a Cristo el justo, muere por los injustos. Totalmente lo contrario. Agag merecía morir, Cristo no merecía vivir, no merecía morir, perdón. Ni siquiera merecía venir a este mundo, hermanos. Por eso, hermanos, la seguridad de la salvación no radica en las capacidades que los hombres tienen de conservarla, hermanos. No radica en eso. Nuestra salvación no corre peligro, pero no por nosotros, es porque Cristo obedeció en su lugar. Cristo obedeció en su lugar y esa obediencia, esa justicia cuenta a su favor delante de Dios. Ese es el corazón del Evangelio. Por eso dice Juan 10:28, sus ovejas nadie se las arrebatará de su mano. Nadie, hermanos. Nadie se las arrebatará. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué extraordinario, hermanos. Saúl confiesa, pero por presión social, como les decía hace algún momento. Él lo que quiere es la aprobación del pueblo. Saúl confiesa, pero él no se arrepiente. Él está preocupado de su imagen. Hónrame delante de los ancianos. Pero Cristo, el verdadero rey que gobierna a su pueblo con fidelidad, él se despoja, él se humilla y él obedece hasta la muerte.
Qué glorioso, hermanos. Qué maravilloso ver cómo Cristo es el antitipo, el cumplimiento perfecto de todos los reyes que pasaron en el Antiguo Testamento. Cristo orando, no sea como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que la palabra en realidad nos está enseñando, hermanos. Su humildad perfecta es nuestra vida y ejemplo. Esto lo mencionó un pastor, no logré encontrar el nombre, pero me gustó mucho. Su humildad perfecta es nuestra vida y ejemplo, pero antes de ser ejemplo es nuestra salvación. Normalmente miramos a Cristo como ejemplo, pero debemos mirarlo primero como nuestro Salvador, porque pasa a ser nuestro ejemplo cuando nosotros estamos unidos a Él. Sin estar unidos a Él, aunque sea ejemplar, nunca podríamos hacer su voluntad. Por lo tanto, hermanos, la vida del creyente no consiste en lo que él produce, hermanos. Saúl pierde el reino por desobediencia. Su historia deja en manifiesto, hermanos, que ningún ser humano puede agradar a Dios de manera perfecta. Pero Cristo es el rey que no pierde el reino. Él es el rey a quien le es otorgado el reino. A Él le es otorgado dominio, autoridad, poder sobre todas las naciones, y todas las naciones le sirven, como dice Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. O Lucas capítulo 22, versículo 29, cuando a Él le fue asignado un reino y Él también le asigna un reino a sus discípulos. Cristo no solo es el rey del reino, sino que Él comparte su reino con sus discípulos. Qué extraordinario, hermanos. Cristo, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que ahora nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, hermanos, a modo de conclusión, primer libro de Samuel, capítulo 15, muestra nuestra incapacidad en la persona de Saúl. Muestra nuestra necesidad de un rey mejor que Saúl. Muestra la solución divina, que no es que nosotros intentemos mejorar, no es que nosotros intentemos producir obras por nosotros mismos, sino muestra que la solución es Cristo, el Rey perfecto y obediente. Y al mismo tiempo, hermanos, muestra que la transformación del creyente no es inherente a él, sino que es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, las aplicaciones no son, y he sido muy insistente en esto, pero las aplicaciones no son: esfuérzate por ser mejor, no seas como Saúl, no seas desobediente, intenta no fallar, sino la aplicación es: mira a Cristo por la fe, descansa en su obediencia, camina en dependencia del Espíritu y obedece como fruto y no como fundamento. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? En eso consiste, hermanos, el Evangelio. Y anhelo que el Señor en su gracia pueda operar, hermanos, esto en el corazón de todos nosotros. Porque es un tiempo en donde normalmente uno ve a los creyentes muy cabizbajos, porque no disfrutan de la realidad de estar en Cristo. No disfrutan de la justicia que poseen, hermanos. Yo me acuerdo la primera vez que escuché decir que Dios mira a los hijos de Dios que han sido justificados como si nunca hubiesen quebrado un plato, como si nunca hubiesen pecado, hermanos. ¿Usted puede verse así? Que cuando Dios lo ve a través de Cristo y lo ve perfectamente justificado, perfectamente representado y no tiene nada, absolutamente nada de qué avergonzarse delante de Dios. Es algo que normalmente nosotros no vemos, hermanos, pero ese es lo glorioso del Evangelio. Cristo tomó nuestro lugar, obedeció perfectamente la ley y murió por nuestros pecados. Fue sepultado, al tercer día se levantó de entre los muertos, ascendió a la diestra de Dios e intercede por todos nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, oh Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido, oh Señor, estar ante tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, comprender de esta manera, oh Señor, esta palabra. Te ruego que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y nos permita vernos, Señor, no en nosotros mismos, sino en la persona de Cristo. Es un tiempo, Señor, en donde normalmente el creyente está desanimado, desalentado, pero esto pasa, Dios, porque normalmente vemos nuestras obras, vemos nuestros esfuerzos y claramente son deficientes. Vemos que nuestro corazón anhela verdaderamente obedecerte,
pero aún nuestras obras más justas son imperfectas. Aún nuestro mejor servicio es deficiente, Señor. Y no hallamos gozo porque nos miramos a nosotros mismos. Pero, Señor, ayúdanos para que podamos obedecer tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Ayúdanos a mirar a Cristo y no nosotros mismos, y ayúdanos a hallar el verdadero gozo que solo viene de esta fuente inagotable, oh Señor, que sacia nuestra alma. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.